Muy buenos días, empezamos ya nuestra sesión de hoy. Hoy es nuestra sesión 6. Ya, bienvenidos por el día de hoy. Continuaremos entonces nuestros contenidos programados. Espero que ya estén encaminados en este módulo 2. He visto las notas del cuestionario anterior, están bien. Si se han dado cuenta, pues las notas estaban sobre 10 y eso es por algo. Continuaremos con eso el día de hoy también. Para hoy tenemos avanzar lo que es la construcción de lo que son obras civiles. Quedó pendiente el tema pues de lo que son los expedientes técnicos. Ya habíamos empezado un poquitito. Hoy día avanzaremos también un poco más y eso es lo correspondiente a planificación y diseño. ¿Ya? Recuerden que el proceso de construcción o proceso de obras civiles es lo mismo. Ya tiene varias fases. Y de acuerdo a esas fases ya están las actividades que hace pues un ingeniero civil. El día de hoy entonces tomaremos también la segunda parte del cuestionario. Les decía hace un rato que el cuestionario anterior tuvo notas sobre 10 y eso es porque va a haber otro cuestionario el día de hoy, de lo que hablemos el día de hoy, que también será sobre 10 puntos que se van a sumar a la nota anterior, ¿no? La nota siempre sobre 20. Así que hoy día obtendrán la otra mitad de la nota que deben tener como cuestionarios. Y también para la siguiente clase, como ya saben, corresponde pues la exposición por grupos. Y el día de hoy definiremos eso también. Vamos. Recordando la clase anterior que vimos, para volver a agarrar la hielación, vimos el campo laboral de la ingeniería civil o del ingeniero civil en general. Ya siempre el lenguaje inclusivo. El campo laboral del ingeniero civil que revisamos en las clases anteriores está muy ligado hacia lo que son el proceso, ¿no?, de la obra, el proceso de construcción. Que ya habíamos dicho que hay varios autores que dicen que hay más fases, que hay menos fases, le ponen otro nombre, pero en general son planificación, diseño, la construcción o la ejecución de la obra y la operación de las obras o mantenimiento de la infraestructura. Ya, esas son las 4 etapas fundamentales que algunos autores les cambian de nombre o les agregan otra, pero en sí esas actividades son básicas. Y de allí entonces ya van saliendo, ya van detallándose las actividades que puede hacer en cada etapa el ingeniero civil. Hablamos de que en un área de desempeño 1 son propiamente el desarrollar los estudios de prefactibilidad. Esto corresponde a la primera etapa del proceso o proyecto de construcción. Y se refiere pues a que allí se define la problemática, se definen las variables, indicadores de todo lo que se va a realizar y se recopilan los datos técnicos relevantes. En otras palabras, allí se hacen estudios. En la etapa 2, cuando ya se tiene todo el proyecto, ya se tienen todos los estudios previos, estudios técnicos previos, se diseña recién la infraestructura que se va a realizar, de acuerdo a los criterios técnicos que salen de los informes previos, los criterios económicos, el presupuesto y ambientales, que también sale de un estudio previo de impacto ambiental antes de diseñar la obra. Allí entonces, ¿qué es lo que se hace? Se define el diseño, se diseña propiamente ya la infraestructura, todos los planos habidos y por haber, y se prepara y se comunica el diseño, ya se presenta. ¿Por qué? Porque tiene que aprobarlo alguien. El gerente, el jefe del proyecto, el jefe de la gerencia de infraestructura, como sea que esté organizada la empresa que esté realizando la construcción. O, como ya vimos, que esté realizando pues lo que es solamente el expediente técnico y tiene que convencer al titular de la entidad pública, ¿no?, que está bien tu diseño de acuerdo a las necesidades que tenemos, que estaban en lo que llamamos términos de referencia. Ya lo vimos eso también en la clase pasada. El área de desempeño 3, dijimos que ya es cuando se tienen
una propuesta de infraestructura, ya se tiene una base sobre esa, usted tiene un anteproyecto, ahora se fundamenta más todavía, ¿ya? Y se diseña ya propiamente una propuesta concreta, ¿ya? Con qué materiales vamos a ir, qué características técnicas va a tener cada uno, y lo obvio es justamente el presupuesto y el tiempo. Aquí entonces también es cuando ya se tiene la propuesta técnica concreta y se decide cuál se va a usar, si es que hay varias, ¿no? Hay varias alternativas, hay varios postores, hay varios que quieren realizar la obra, dan sus propuestas y en estas se decide. El área de desempeño 4 es justamente ya la ejecución de la obra. En la ejecución de la obra se administra, se gestiona, ¿ya? Con supervisiones, con revisiones de calendarios, con revisiones de presupuesto, cómo se va ejecutando. Y se supervisa también, se hace el control de calidad de recursos, ya si están echando la correcta cantidad de concreto, si están haciendo correctamente las mezclas, si los aceros están ahí, no se la lleva algún albañil. Eso se hace en la ejecución propiamente de la obra. Esto es la construcción. Pero había quedado en el tintero entonces otro tipo de actividades a las cuales el ingeniero civil se puede desempeñar. Vamos a verla ahora. Otra de las actividades que pueden realizar los ingenieros civiles son lo que se denomina el saneamiento físico legal de inmuebles. Cuando hablamos la palabra saneamiento, se refiere justamente a que falta algo y hay que sanearlo, hay que curarlo, hay que cubrir ya alguna falencia, algo que no está todavía realizado. Físico legal se refiere pues a que hay que revisar el ambiente físico de un inmueble. Un inmueble, recuerden, es un terreno, es una edificación, es una construcción, una casa, una habitación, un terreno, una chacra, una hacienda, algo que es inmueble. ¿Bien? Se refiere a propiedades regularmente. Y su saneamiento físico legal se refiere a que hay que revisar que este inmueble esté correctamente inscrito en los registros públicos, que las medidas sean las correctas, que no se haya afectado ninguna otra propiedad, que no se haya afectado ningún bien arqueológico, que la propiedad esté correctamente definida, que no esté en litigio. Todos esos aspectos legales se ven en este aspecto, ¿no? De saneamiento físico legal. Hay muchos ingenieros que ponen su consulta y en su letrerito ponen, pues, saneamiento físico legal de inmuebles, que se dedican a eso. ¿Pero de qué trata ese saneamiento físico legal? Vemos ahorita. El saneamiento físico legal se refiere principalmente en el Perú a que un inmueble, como hablamos, ¿no? Un terreno, una casa, algo que ya está, una propiedad propiamente dicha, esté inscrita o no esté inscrita en los registros públicos. Los registros públicos son los registros que lleva el Estado ya de las propiedades. Así como hay un registro de identidad que es el RENIEC, donde tú te registras con tus datos y saben quién eres, ahí tienes tu numerito, tu código, tu DNI, tu número de DNI. Igual para los inmuebles, para las propiedades en el Perú, existe una entidad que se llama SUNARP, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y allí están inscritas todas las propiedades ya que existen en el Perú. Pero, obviamente, como es un registro y la gente es la que lleva los registros, este registro todavía no está completo. Hay inmuebles que no están inscritos. ¿Ya? Que no, ¿por qué? Porque justamente hay que pedir la inscripción y esa inscripción, pues, uno, cuesta un derecho, cuesta algo, y también tiene muchos requisitos que a veces, pues, la gente no llega a cumplirlos y por eso no se inscribe. No es obligatorio todavía en el Perú inscribir en registros públicos, pero bueno, eso da alguna cierta seguridad, ¿no? De que nadie venga a lo que es, pues, rebatir tu propiedad, ¿no? No, que esto era mío, tú lo has invadido hace 5 años, no.
Cuando tienes algo inscrito en los registros públicos, quiere decir que los registros públicos han revisado toda la historia de la propiedad y ha dicho que no hay pues ninguna contienda, ninguna pelea, nadie que pueda rebatir que tú eres el dueño y te inscribe pues ese inmueble. Te inscribe tu casa, tu departamento, qué sé yo, tu chacra, lo que tengas de inmuebles. Así también, no solamente se inscriben pues los inmuebles de propiedad pues personal, ¿no?, de cada uno de nosotros, sino también hay inmuebles, hay terrenos, hay propiedades de inmuebles que tienen que ser inscritas a una entidad pública. Por ejemplo, ¿no?, tenemos la Fiscalía, el Ministerio Público. El Ministerio Público es parte del Estado, es una entidad pública, pero también tiene su propio local, tiene un edificio donde funciona. Y si ese edificio pues es construido en un terreno del Estado, con dinero del Estado, hay que inscribirlo que está a nombre del Estado, a nombre del Ministerio Público, para que no venga después una tercera persona y diga, no, esa chacra era de mi abuelo y esa es herencia mía y todo lo demás. También las entidades públicas tienen que inscribir sus propiedades inmuebles. Y eso también tiene un trámite ante SUNARP. SUNARP diferencia entre predios urbanos y predios rústicos. Predios urbanos, obviamente, los que están en una zona urbana, y predios rústicos, los que no han sido clasificados o habilitados para una vida urbana. Cuando van a las municipalidades hay lo que se llama pues un plano de catastro. El plano de catastro son la distribución de calles, pero también la zonificación, ¿ya?, de cada uno del territorio, ¿no?, del distrito de esa municipalidad. Ya la municipalidad dice, no, este territorio, estas hectáreas o el área que sea, son para viviendas, son para habilitación urbana, para parques, para calles, para servicios públicos, lo que sea. Y más allá de eso, más hacia las afueras, ya no distingue más, ya no le planifica calles ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ya se clasifican como predios rústicos. Hay una persona, puede tener su hacienda, puede tener su corral, puede tener sus vacas, su cultivo de lo que sea, pero son predios rústicos. Igual podríamos inscribir en SUNARP predios urbanos o predios rústicos, eso da igual. SUNARP entonces tiene una metodología de trabajo con la cual pues hay que iniciar el proceso de inscripción con una investigación técnico-legal del área registral, se llama. Es decir, la persona que quiere registrar un inmueble a su nombre, a su propiedad, ya tiene que presentar una solicitud ante SUNARP, darle los requisitos que pide SUNARP y SUNARP comienza a investigar. Luego elabora pues un diagnóstico, elabora la documentación técnica, realiza un informe legal. Todo esto lo hace la SUNARP, ¿ya? Hace una resolución, la inscribe la resolución en los registros públicos y se publica o se registra en este registro de la Superintendencia de Bienes, del SINAVIP, del Estado, del Perú. Este es el camino que tiene que seguir tu solicitud para que inscriban una propiedad a tu nombre. Esto lo hace SUNARP, pero para hacerlo, obviamente necesita profesionales en ingeniería civil. ¿Por qué? Porque las investigaciones técnicas se refieren, obviamente, a que hay que hacer inspecciones. Si una persona pide el registro de una chacra que está pues en las afueras, hay que ir a verificar a ver si efectivamente ese territorio que él quiere inscribir existe, si está bien ubicado, si está bien medido. Igual también tienen que analizar si es que no corresponde pues a una zona arqueológica, si es que es un predio urbano o no, si es que no choca con otra propiedad que ya está registrada. Todos esos aspectos físicos, técnicos, que hay que ir, que hay que medir, que hay que hacer un estudio y todo lo demás, lo realiza pues un ingeniero civil que trabaja para la SUNARP. O sea, hay puestos de trabajo ahí. Aparte de eso, bien, les decía que esta inscripción de inmuebles lo hace el interesado, lo hace la persona y tiene que presentar también requisitos. Estos requisitos
Ya son varios, pero en general son el plano y la memoria descriptiva, una declaración jurada de un verificador, ley, que es un ingeniero civil que ha ido y ha verificado que existe el inmueble y tiene que publicarlo, ¿no?, en diarios, que esto es mío y voy a registrar. Pero bueno, el principal requisito que pide la SUNAR son estos dos: plano y memoria descriptiva del inmueble y la declaración jurada del ingeniero civil que ha hecho estos planos y memoria descriptiva, ya indicando que estas medidas son correctas, son reales y todo lo demás. Bien, así se inicia este trámite. Así que, aparte de los ingenieros civiles que trabajan para SUNAR, están los ingenieros civiles particulares que otorgan sus servicios a cualquier persona que quiere iniciar este trámite, pues, de inscripción. Este ingeniero civil le hace el plano, su memoria descriptiva y le firma, pues, los documentos necesarios que pide la SUNAR. Aparte, la SUNAR quiere, ¿no?, que este inmueble obviamente no esté registrado a nombre de otra persona, no sea de otra persona, cuente con todos los documentos de posesión, de derecho de propiedad y todo lo demás, y que no haya un proceso judicial de la titularidad. Esos son los requisitos básicos para inscribir. Pero aquí estamos viendo, pues, justamente la labor que hace el ingeniero civil, tanto dentro de SUNAR como hacia el que está solicitando la inscripción. Alrededor de esto, pues, se hacen muchos otros trámites, ¿no? Porque puedes iniciar el trámite de registro y SUNAR puede decir: no, hay otra persona que está pidiendo también el mismo registro. Hay una oposición. Se opone una entidad pública o se opone otro particular, otra persona. Se resuelve, si es una entidad pública, se resuelve internamente en la SBN, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, es decir, se verifica si efectivamente esta entidad pública, qué sé yo, ¿no?, la municipalidad, el gobierno regional, o el Poder Judicial, o el Ministerio Público, cualquier entidad del Estado, haya iniciado un trámite de registro del mismo territorio, del mismo terreno, de la misma edificación que tú estás queriendo inscribir. Pero si es otro particular, si es otra persona, ya tiene que verlo en el Poder Judicial. Y esa es una demanda que te demora 1, 2 o 3 años incluso, ¿ya? Y si no hay oposición, se solicita, pues, el saneamiento, la inscripción, lo que hablamos. Este es el esquema general de cómo se tramita. Aparte, a veces suceden, pues, situaciones como que ya se registró el inmueble, pero se equivocó mi ingeniero, se equivocó el verificador y ahora hay un problema con las medidas, no son las correctas. Se equivocó y corrió, pues, la división del terreno del costado, o corrió un metrito más allá y me está, pues, haciendo problema el vecino. Hay que hacer también un trámite de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Eso también hay bastante. Ya que los planos de tu casa no concordaban con el terreno. Se hace este plan. Bien. Y ves algo similar. Hay que hacer una solicitud con planos, con memoria descriptiva de los errores y todo lo demás, y se verifica y se hace. También hay mucho de esto que es parte del saneamiento. Si quieren más sobre el tema, les estoy dejando aquí al final de esta diapositiva una conferencia completa sobre el tema, ¿no? Habla de lo que es, pues, el saneamiento físico-legal, todo lo que se hace, lo que no se hace y la forma del trámite. Pero si quieren enterarse más, ahí está. Hay una conferencia de 1 hora más o menos. Ya queden ustedes si quieren profundizar. Pero otra vez, esto es parte también de las actividades que puede hacer un ingeniero civil de su campo laboral. Es trabajo, pues, para asesorar a una persona que quiere registrar su inmueble o también trabajar dentro de SUNAR. Otra de las actividades que puede realizar son los peritajes judiciales. ¿Qué es un perito? Bueno, en primer lugar, un perito es la persona que hace peritajes. Pero se refiere un perito a un experto. Un perito, el sinónimo de experto, es un experto en alguna materia
que va a orientar pues a los jueces. Los jueces obviamente son expertos, son profesionales en derecho, no saben nada de lo que es ingeniería civil, por ejemplo. Así que cuando hay que decidir sobre asuntos, ya que requieren pues, qué sé yo, una medida exacta, una opinión técnica de algo, piden el apoyo, piden la participación de un perito, ingeniero civil en este caso, para que esclarezca el caso. La idea es que sea una persona pues especialista que analice la situación y dé su opinión. Y esa opinión va a ilustrar o asesorar pues que ya va a poder decidir con esa información, ¿no? O sea, el juez no va a ir, no va a medir exactamente pues el terreno del litigio, ¿no? Tiene que pedir el apoyo de un tercero, de un especialista en mediciones, sobre eso, y que llega a ser pues un ingeniero civil. Los ingenieros civiles, ya, que realizan estos peritajes, no solamente atienden pues a los jueces, porque para resolver conflictos, correcto, está la vía judicial, se llama el Poder Judicial, donde tú haces tu demanda, la revisan, la analizan y hay una decisión final. Pero también en el Perú hay otra vía, que es la extrajudicial. La vía extrajudicial se refiere a la que está fuera de los juzgados, fuera de los jueces. ¿Y quiénes deciden allí? Bueno, deciden lo que se llaman pues los árbitros, aquí está la palabra arbitral, deciden árbitros o los conciliadores. Ya, es decir, hay abogados especializados que han llevado sus cursos, que se han registrado también ante el Ministerio de Justicia y están autorizados para decidir en algunos casos como si fuera pues el Poder Judicial, pero obviamente un árbitro ya, va a hacer la resolución, va a ser la decisión mucho más rápido que el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial está inundado, ahogado en un montón de casos que tienen que resolver, pero un árbitro pues de repente pues está desocupado. Lo que el Poder Judicial te demora 3 años, un árbitro te demora pues 2 o 3 meses. ¿Ya? Así que muchas veces las partes que están en conflicto proceden a un arbitraje, ya presentan su demanda, sus casos ante un árbitro, ante uno de esos abogados autorizados, en un centro de arbitraje autorizado también, y este árbitro es el que se encarga de decidir la cuestión. Obviamente aquí también está el tema de lo que es corrupción, ¿no? Si es fácil corromper de repente a alguien que trabaja para el Estado, que está supervisado, llega a ser más fácil a veces corromper a alguien que es un particular, ¿no? Que no está vigilado ni nada por el estilo. Pero bueno, siempre estamos atentos a eso. La idea es que este árbitro toma una decisión, pero también muchas veces necesita un peritaje. Cuando es un juez el que pide peritaje, su peritaje judicial, y cuando es un árbitro, alguien fuera del Poder Judicial que va a decidir, es un peritaje extrajudicial. Tan simple como es. Pero es, en el fondo, lo mismo. Es un asesoramiento, es un informe, es una actividad técnica que hace el ingeniero civil que va a ayudar al juez o al que decide, o al árbitro, decidir correctamente. ¿No? Eso es lo que también puede hacer un perito. Aparte de los peritos judiciales que acabamos de hablar, existen unos peritos especiales que se llaman los peritos tasadores. Peritos tasadores es igual, un experto, un ingeniero civil, que justamente se ha dedicado, se ha especializado en la tasación. La tasación se refiere pues a la actividad en la cual se analiza, se estudia un bien, normalmente para ingeniería civil es un bien inmueble, ya es un edificio, una casa, una construcción, una hacienda, un terreno, lo que sea, y lo analiza, obviamente sus características técnicas, y según eso le da un monto, le da un valor ya real de lo que debe costar en ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un terreno, muy bien, mi terreno cuesta ahorita, qué sé yo, 15,000 soles, ya chiquitito. Pasan de acá 10 años, obviamente se construye alrededor le hacen
qué sé yo, le hacen pista, le hacen vereda, le ponen luz, corriente, 5G, lo que sea, en el paso del tiempo ese terrenito mío ya no va a costar 10.000 soles, va a costar más. ¿Cuánto más? Aquí, cuando se necesita, por ejemplo, una opinión para venderlo, cuando se necesita, por ejemplo, una opinión técnica para saber cuánto impuesto va a pagar ese terreno mío, se necesita saber el valor, la tasación del bien. Y eso no lo hace una persona cualquiera, ¿no? Porque el dueño cuando lo vende le pone el precio que quiere. Pero muchas veces se necesita una opinión técnica para algún trámite, incluso también para las cuestiones judiciales. Ya se va a embargar para pagar una deuda de 10.000. Hay un terrenito ahí del deudor. ¿Cuánto vale ese terrenito? Ahí entra el perito tasador que dice, ese terrenito vale pues 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, lo que sea. Pero ya con una base técnica para después rematar ese bien de repente, para pagar la deuda. Ya, así se calcula. Lo que hace pues esta persona es justamente eso, ¿no? Valorar un bien regularmente inmueble para todos los temas que se quieran, para la administración pública, para el sistema económico, para venderlo, para revalorizarlo, para los registros públicos, qué sé yo, incluso también para los jueces. Esa es su labor principal, tasar peritajes. Todos los peritos, ya sea de tasación o de otros tipos, ya tienen que estar registrados como tales, tienen que haber llevado un curso, ya tienen que haber aprobado su curso, ya, y llevar un examen ya, de clasificación, de selección, para estar inscritos en el Colegio de Ingenieros. Recuerden, el Colegio de Ingenieros también se dedica a esto. Mantiene una base de datos, mantiene un registro de peritos, y esa base de datos luego las manda pues, o las manda a los juzgados diciendo, estos señores están autorizados para ser peritos, y ya son los juzgados los que eligen pues dentro de esas listas a quienes pueden ser peritos. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay una contienda en el Poder Judicial, las partes están peleando por la titularidad, el juez pide un peritaje, pero ese perito hay que pagarle. ¿Quién le paga? Bueno, pagan las partes que están peleando, ¿no? Que están en el litigio, pagan su derecho y de allí sale el sueldo de ese profesional técnico que va a hacer ese peritaje. Pero para que te den propiamente el peritaje dentro del Poder Judicial, tienes que estar inscrito aquí, ya en el centro de peritajes o en el registro de peritos, ya del Colegio de Ingenieros Civiles. Y para eso pues hay un proceso de selección y hay un registro. Vamos a ver un videito sobre esto para que se enteren un poquito más. Iniciamos con el desarrollo de las informaciones y en nuestro segmento el Colegio de Ingenieros te informa a propósito del desarrollo del proceso de evaluación y selección de peritos judiciales 2018-2019 y el proceso de selección, designación, acreditación y participación de los delegados del CIF en las comisiones técnicas calificadoras de proyectos y habilitaciones urbanas que están en marcha. Dialogamos con el ingeniero Ronald Dueñas Ponce de León, presidente de estas comisiones, en donde el CIF brinda importante apoyo velando por la transparencia de los mismos. Veamos. En realidad el Poder Judicial ha convocado un concurso para peritos judiciales. Entonces, dentro de todo este proceso, entonces el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, tiene participación. Primero es, como lo que han podido observar ahora, la prueba de conocimientos, donde cada capítulo ha hecho llegar un conjunto de preguntas, de las cuales nosotros hemos sorteado 10 preguntas, para que todos los que participen en este concurso puedan resolver. Entonces la duración del examen ha sido de 30 minutos como máximo y todo se ha llevado con toda normalidad. En realidad había 69 postulantes, de las cuales 41 son del capítulo de Ingeniería Civil, 15 son del capítulo de Ingeniería Agronómica, 7 son del capítulo de Ingeniería Mecánica,
2 de ingeniería química, 1 de ingeniería geológica, 1 de ingeniería metalúrgica, 1 de ingeniería eléctrica. Entonces todos ellos han concurrido ahora, a excepción de 2 integrantes del capítulo de ingeniería mecánica, que no han concurrido a esta prueba de evaluación de conocimientos. Efectivamente garantiza, por eso que de repente ha sufrido un poco de retraso el examen, porque del conjunto de preguntas que han hecho llegar los diferentes capítulos, lo que se ha hecho es sortear 10 preguntas. Hay capítulos que han hecho llegar 30, 25 preguntas. De eso hemos sorteado 10 preguntas. Y como ustedes podrán apreciar también, ha estado supervisado por el Poder Judicial. Acá hay 2 doctores que han supervisado todo el proceso de evaluación que se ha realizado acá en el auditorio de nuestro colegio. Después de esto, el día de mañana, de acuerdo al programa que se ha establecido, nosotros debemos de remitir ya la calificación de todos los 69 ingenieros. Entonces, posteriormente, ello ya una vez esto en poder del Poder Judicial, entonces hay una siguiente prueba que es la prueba de entrevista personal, en la cual lo hace ya el Poder Judicial. El Colegio de Ingenieros hasta aquí ha colaborado y ha participado en este proceso de evaluación. Ya, como ustedes saben, hay varios procesos, tanto en lo civil y en lo penal. Entonces muchas veces la opinión de los ingenieros es bastante, hasta decisoria, podríamos decir, dentro de estos juicios, porque como ingenieros y como técnicos, muchos tenemos que ver, por ejemplo, los diferentes problemas o juicios que se presentan. Entonces a veces como es decisorio, ¿no?, la opinión técnica acerca de determinados problemas que se pueden plantear, entonces de la opinión del ingeniero. De acuerdo al reglamento del Poder Judicial, ellos tienen 2 años. Entonces se debe estar convocando ya el 2019 al nuevo concurso para peritos judiciales. Entonces ellos van a estar registrados dentro del Poder Judicial para que puedan participar en los diferentes peritajes que los convoque y los solicite el Poder Judicial. Pues precisamente eso es una de la labor encomiable que nosotros estamos haciendo, no solamente en la prueba de evaluación de conocimientos, sino también en la verificación de los requisitos y el cumplimiento de los requisitos, que también igual lo remitió al Colegio de Ingenieros. Y la comisión presidida por mi persona ha tenido que ver, y ahora también, después de esta prueba de evaluación a la que han sido sometidos los ingenieros, nos vamos a quedar a calificar también en presencia de los supervisores del Poder Judicial. Entonces, ¿no?, la participación que tiene el Colegio de Ingenieros, y lo que nosotros queremos hacer es garantizar la transparencia e idoneidad, de tal manera, ¿no?, que los ingenieros pues realmente participen dentro de este proceso y que vayan y sean peritos pues los ingenieros que pasen esta prueba de evaluación, de tal manera que se garantice, respaldados por nuestro Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental Cusco. Mi labor no solamente es sacarla en la selección de peritos judiciales, sino también ya hemos convocado a un proceso para las comisiones técnicas calificadoras de proyectos para las diferentes municipalidades, provinciales y estatales. Concurso que ya está en proceso. Y aprovecho esta cámara para invitar a todos los colegas ingenieros, sobre todo ingenieros civiles e ingenieros electricistas o electromecánicos, para que participen de este concurso, porque necesitamos delegados en la especialidad de estructuras, en la especialidad de instalaciones sanitarias y en la especialidad de instalaciones eléctricas, así como también necesitamos delegados para habilitaciones urbanas. Entonces, una vez más, entonces el llamado a todos los ingenieros que participen, vengan, se inscriban, de tal manera que también nosotros vamos a garantizar transparencia dentro del proceso de evaluación que nosotros hagamos también dentro de este concurso de comisiones técnicas calificadoras de proyectos. De tal manera que la intención nuestra es que todo este proceso dura aproximadamente 30 días. De tal manera que la intención del Colegio de Ingenieros es acreditar ya a las diferentes municipalidades de la región para que ellos puedan participar ya desde el 1 de enero del 2018, o sea, desde el primer día del año siguiente. Entonces esa es la intención y la tarea que nos hemos propuesto nosotros, para evitarnos de que estemos pues, acreditando ingenieros de repente en el mes de marzo, abril, etcétera, y hay una distorsión a nivel de las municipalidades. La intención es uniformizar esto y de que todos empiecen con su trabajo el 1 de enero del 2018. A todos los ingenieros, vengan acá al Colegio de Ingenieros a comprar las bases. Ahí está todo el reglamento de concurso. Y esta calificación también es bastante objetiva porque todo tiene puntaje. Bien, si les interesa entonces después, cuando ya ejerzan profesionalmente ser peritos, ya saben que tienen que inscribirse en el Colegio de Ingenieros
tienen que pasar un proceso de selección y un cursillo de actualización sobre peritaje, ¿no? Tienen que saber qué es lo que pide cada juez o cada árbitro en los informes que piden, los informes técnicos o peritajes que van a hacer. Otra de las actividades que puede hacer el ingeniero civil es la docencia. Siempre se necesitan docentes en todas las profesiones. Y regularmente, pues, es mucho mejor cuando el que te enseña, cuando el docente obviamente tiene experiencia en el campo laboral, ha hecho realmente la labor efectiva, y obviamente es mucho mejor que esta persona sea alguien notable que haga correctamente pues a lo que se ha especializado. Ya veamos también qué tiene que decir esta profesora sobre su elección. Empecé el año 2010, se puede decir que estoy en el 10º año de docencia en la Universidad Continental. Es una experiencia llena de satisfacciones. He formado muchos profesionales que hoy en día, con mucho éxito, por lo que tengo entendido. Me nace, me encanta, me gusta enseñar, siento mucha satisfacción compartiendo mis conocimientos. Al momento de enseñar, lo fundamental para mí es que el alumno pueda captar los conocimientos que estoy transmitiendo. La metodología que uso es la de dar casos. Definitivamente que es muy importante tener experiencia en la carrera para poder enseñar. Esto va acompañado de continua actualización. Yo recomendaría estudiar la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Continental, porque en primer lugar considero que es una universidad bien organizada, una universidad muy preocupada en dar buena calidad de enseñanza en la carrera. Entonces, también la docencia es una actividad que pueden considerar para ejercer su carrera, ¿no? Pueden desempeñarse libremente de repente unos cuantos años y en la experiencia que ganan ya pueden enseñar, ¿no?, a los estudiantes, a los futuros colegas que tendrán. Esa es la idea, que el conocimiento se esparza y cada vez hayan mejores profesionales. Otra de las actividades que puede desempeñar como ingeniero civil es justamente la investigación. La investigación se refiere pues a que se busca, ya conforme a proyectos de investigación, se buscan innovaciones, se buscan nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas formas de hacer las cosas. Y para eso hay que experimentar muchas veces. Ya hay que realizar pues exámenes de laboratorio, hay que realizar pues pruebas, y eso muchas veces pues se hace en un ambiente cerrado, ¿no?, en un ambiente de pruebas. Ya regularmente, ¿no? Nuevos materiales, hay un laboratorio de materiales con todos los implementos químicos, instrumentos que necesiten, qué sé yo. Necesitan probar la sismorresistencia de un tipo de edificación. Hay unas máquinas enormes que simulan, por ejemplo, un sismo, ¿ya? Y ven cómo se comporta ese tipo de construcción propuesta. Todo este aspecto se le llama investigación. Y obviamente es una labor también que se realiza, si es cierto, no se realiza pues en un campo abierto, en las edificaciones propiamente dicho, aunque a veces sí, se realiza regularmente pues en laboratorios o en máquinas de simulación. También es una rama a la que pueden dedicarse, ¿no? Porque muchos proyectos de investigación están financiados por el Estado, ¿ya? Y duran, ¿no?, 6 meses, 1 año, 2 años, qué sé yo, que tienen un sueldo. Estas personas que están investigando, que están probando nuevas formas de hacer, ¿ya? Ganan allí. Y aparte, pues hay premios y todo lo demás, ¿no? Muchas veces las personas que descubren algo nuevo, un nuevo material, una nueva forma de hacer, un nuevo tipo de mezcla, ¿ya?,
son contratadas por las empresas que quieren implementar ese nuevo invento, ¿no? Así que también es algo interesante que podrían realizar para ejercer su carrera. Vamos a ver algunos esfuerzos que hacen las universidades por este tipo de actividades, que principalmente lo hacen pues, los alumnos en un primer momento, porque van aprendiendo en un ambiente controlado, ¿no? En un laboratorio, en un simulador, pero luego ya pueden dedicarse a ello de lleno. Formo parte del grupo de investigación de este proyecto que se llama Optimización de Sistemas Estructurales para Vivienda Regional. El ingeniero a cargo es el ingeniero Duarte. Él nos acompaña en cada tarea y nos va orientando. En esta etapa estamos construyendo paneles con la finalidad de ver cómo afecta un descenso diferencial en el suelo donde se implanta la estructura. Eso simulamos con 2 grados de compactación en una cancha de tierra. Este ensayo es el último que se hace de una serie de ensayos anteriores, donde empezamos a analizar desde el ladrillo individual, pasamos a una celda, que es un conjunto de ladrillos, y después finalizamos en estos paneles, que es ya la representación en escala natural real de una mampostería. La finalidad de todo esto es poder simularlo a través de un software de elementos finitos y tener un modelo digital del comportamiento de las mamposterías, con el fin de poder simular ensayos virtuales no destructivos, o sea, no tradicionales como estos, y poder caracterizar la mecánica de estas mamposterías. El aporte de la Expo Investigación es potenciar la cultura de la investigación desde los ciclos más básicos de la carrera. El motivo de esta investigación fue básicamente en la curiosidad que se nos dio de la forma de las carreteras, de los puentes, cómo se emplea ese diseño, ¿no? Y gracias a la metodología BIM que hemos estado trabajando en la carrera, se nos ocurrió implementarlo, ¿no?, a todas estas construcciones. Definitivamente nos ayuda a todos porque nosotros podemos conocer de manera visual y de manera más cotidiana dentro de la universidad investigaciones, exposiciones, para poder seguir alimentando la matriz, la casa de estudios que es Ingeniería Civil. Nos ayuda a crecer principalmente porque nos ayuda a investigar un poco más y a utilizar la base de datos que nos da la Universidad de Lima. La Universidad de Lima tiene una base de datos enorme que muchos estudiantes desconocen. Es muy necesario tener conciencia de qué tipo de cemento utilizar para poder construir de una manera o que nuestra construcción sea más eficaz frente al ataque de diferentes agentes, como en este caso la exposición fue a sulfato. Estoy muy contento de estar con este grupo de forjadores del futuro de la carrera de Ingeniería Civil hoy aquí en nuestro presente. Os alunos estão começando a tomar contato com diferentes temas de engenharia civil. E é desde este momento que começamos a formar esta cultura de investigação, esta cultura de la búsqueda de novas soluções para problemas que temos em nossa sociedade. Y aquí pues también quiero hacer una pequeña reflexión para ustedes, ¿no? Ustedes están empezando en esta carrera y ya como por esta cuestión del coronavirus pues estamos en esta modalidad de distancia, pero a medida pues de que ya vuelvan las clases presenciales, ya que estemos en los ambientes, usemos los laboratorios de la universidad, van a notar que muchas veces el tema de lo que es
la carencia de equipos, de instrumentos, de medición de laboratorios, de implementación de laboratorios, de infraestructura, de repente pues es alta aquí en la universidad, ¿no? No tenemos todo lo que deberíamos tener. Ahí en la pantalla, por ejemplo, estamos viendo un laboratorio enorme de infraestructura bien implementado de lo que es la Universidad Católica del Perú. Ya este laboratorio está súper bien implementado, incluso muchas empresas lo alquilan, ¿no? Para hacer sus estudios y todo el tema. No tenemos de repente eso aquí, pero eso no debe ser limitación para que ustedes puedan buscar qué se realiza en ellos. Pueden ver los informes técnicos, pueden ver los videos de las pruebas que se hacen allí. Incluso si tienen la necesidad o en algún momento tienen la posibilidad de realizar un proyecto de investigación, háganlo y busquen estos laboratorios, que también hay laboratorios privados en Lima, ¿no? Se hace el esfuerzo y se alquilan pues esos tipos de laboratorios y se realiza un tema de investigación. Igual ustedes como estudiantes pues van a sentir de repente muchas veces que estamos un poco estáticos en comparación a cómo desarrollan las clases las universidades en Lima, las de punta aquí o en el extranjero. Pero no se limiten por eso, busquen esas experiencias, busquen en internet. Ahora que todo el mundo es afectado por el coronavirus, hay clases enteras publicadas en internet. Incluso si pueden aprender inglés, sería mejor, ¿no? Las de mayor calidad de educación pues están en inglés y tienen acceso pues, a esas clases gratuitamente a aprender eso. Ahora que de repente tienen un poco más de tiempo porque no salen con las actividades de esta universidad, les son pocas, les son cortas y tienen tiempo, bueno, esfuércense en adelantar cursos para que cuando lleguen pues ya los formales ya tengan eso avanzado, tengan eso adelantado. Se pueden hacer todas esas cosas, muchachos, ¿ya? Y todo eso no va a ser en beneficio pues mío ni de la universidad, va a ser en beneficio suyo. Ustedes son los que se están educando y van poco a poco a formular sus propias bases, ¿no? Del profesional que van a hacer luego. Así que la recomendación es esa. No nos caigamos porque aquí falta esto, porque aquí falta el otro, porque el profesor es así o así. Ya, ustedes mismos son los que tienen que ayudar a su propia formación, buscando, investigando, analizando por su propia cuenta. No seamos flojos en eso, que para flojos ya hay un montón en el Perú. Esa es la recomendación siempre. Pasamos entonces ya a la segunda parte. La segunda parte de esta sesión va a retomar el tema de lo que es pues los expedientes técnicos, los términos de referencia del proceso de construcción. ¿Ya? Habíamos dicho en la clase anterior de que el mayor empleador, el mayor contratista es el Estado. ¿Ya? Es justamente el que tiene pues la administración de todo el territorio y el que realiza los proyectos de las megas obras de construcción. Ya una planta petrolera no te la construye pues el vecino de la esquina, ni una empresa de repente, bueno, en el extranjero de repente, ¿no? Pero generalmente es el Estado el que concesiona estas obras. Así que tenemos que mirar y saber al menos por encima, porque recuerden, este es un curso teórico de introducción a la carrera, tenemos que saber cómo se realizan, pues al menos a grosso modo, este tipo de obras de construcciones. Y el Estado trabaja con lo que se llaman términos de referencia, que son las especificaciones técnicas de lo que quiere la entidad pública. Si, por ejemplo, la Fiscalía quiere hacer su edificio, quiere hacer ya sus oficinas, te ponen unas especificaciones técnicas, un documento técnico donde dice tiene que tener un sótano, 2, 3 pisos, el área de las oficinas, las ventanas, la ubicación, el terreno es este. Esos son los términos de referencia. Luego los licita y dice, ¿no? Ya, a ver, empresas de construcción, esto es lo que quiero que me proponen como infraestructura y bajo qué costo. Y luego ya se decide,
Normalmente es en base a la más barata, normalmente sí es el Estado, pero hay otros criterios para elegir. Se elige la propuesta y luego se construye. Pero se construye previo a un expediente técnico, que ya justamente es el acopio de toda la documentación técnica del terreno, de los estudios previos, de la construcción, de los materiales, de los planos, todo lo necesario vaya. Así entonces surgirán seguramente preguntas, ¿no? Los términos de referencia, les decía, pues son los aspectos técnicos, pero también las entidades públicas tienen todo un reglamento, todo un sistema de contrataciones, se llama eso, ¿ya? De cómo deben realizar las licitaciones, los contratos y todo lo demás, ¿ya? Por ejemplo, esta pregunta de cómo se formula un requerimiento, eso está determinado por las reglas que pone la OCE. La OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y es la entidad del Estado que se encarga pues de supervisar que se hagan correctamente las contrataciones, de que nadie meta mano en ello, de que no haya corrupción por ese aspecto y que justamente pues es el organismo encargado de también pues suspender, multar a las entidades e incluso denunciar pues a las personas, a los empleados públicos que se corrompan, que hagan pues justamente algo ilegal en las contrataciones. Es ilegal, por ejemplo, que alguien que está decidiendo una contratación, bueno, forme su empresa y haga ganar a esa empresa que el Estado pues está contratando. Eso es ilegal, eso es un delito. Y de esa forma, pues esta OCE tiene que poner las normas para que no suceda eso y también supervisar estas contrataciones. Así que, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo se formula el requerimiento? ¿Cómo se formulan las especificaciones técnicas o los TDR, términos de referencia? Bueno, todo eso se puede encontrar y les recomiendo que busquen el canal de YouTube que tiene la OCE. Se llama Aula OCE y hay una infinidad de tutoriales sobre lo que es propiamente el sistema de contrataciones del Estado. Allí lo que se hace es enseñar, en otras palabras, a los trabajadores de las entidades públicas que están en el área de logística, en el área de compras, como se llame, y van a contratar pues servicios o van a comprar bienes. Obviamente una construcción, una edificación es un servicio que está contratando la entidad y también pues para la confección de expedientes técnicos también es un servicio. O sea, va por ahí. ¿Ya? La diferencia, a veces van a encontrar, ¿no?, ustedes especificaciones técnicas y van a encontrar términos de referencia, TDR. Los dos son lo mismo. Pero especificaciones técnicas se le llama las características técnicas que tiene que tener un bien, un objeto. ¿Ya? Esas son especificaciones técnicas. Pero cuando se habla de un servicio, algo que no es físico, ¿ya?, lo que va a prestar pues al que se contrate, se les llama término de referencia. Esa es la diferencia en los términos, ¿no? Pero en general son lo mismo. Son los requerimientos técnicos que la entidad está solicitando que se le preste, que se le dé, o que está comprando o contratando. Así que les recomiendo mucho que vayan a este link. Está el link también del canal de la Aula OCE. Allí pueden ponerse en los zapatos de la gente de logística de las empresas o entidades públicas que tienen que contratar. Recuerden, estas normas, estas reglas de contrataciones se aplican a entidades del Estado. Las entidades particulares o cualquier persona común y corriente puede contratar como le parezca, como le plazca. No tienen que seguir estas normas, ¿ya? Esto es solamente para entidades del Estado que están supervisadas por este organismo. Les decía que pueden encontrar muchos tutoriales sobre lo que es propiamente dicho el proceso de contratación del Estado. ¿Bien? Y en este capítulo hay que hacer pues una aclaración, ¿no? Como les expliqué, las entidades públicas cuando van a contratar un servicio se dice que tienen que hacer
unos términos de referencia que expliquen cuál va a ser específico ese servicio que van a pedir de alguien o de otra empresa. Cuando van a comprar algo, van a contratar bienes, tienen que haber especificaciones técnicas de lo que van a comprar. Si van a comprar, por ejemplo, esta mesita, ya esto es de una clínica, algo así, tienen que decir, pues, cuántas ruedas debe tener, el largo, el ancho, todos los aparatitos que debe contar, incluso el color, qué sé yo. Son especificaciones técnicas. Pero cuando ya hablamos de obras públicas, ya una cuestión de construcción propiamente dicho, tienen que presentar el expediente técnico de obra. Puede prestarse alguna confusión, ¿por qué? Porque en la fase inicial de planificación, de diseño, no hay un expediente técnico. La entidad pública no lo va a fabricar, no lo va a hacer. Así que pide un servicio preliminar, un servicio primero con términos de referencia, cuyo propósito va a ser que esta otra empresa te genere un expediente técnico. Recién con el expediente técnico a mano, recién va a licitar y va a contratar las obras. Ya no con los términos de referencia iniciales, sino ahora sí con el expediente técnico. En este tipo de contrataciones es la que se da pues luego los postores y se da luego pues la elección de las mejores propuestas. Y luego se va a la construcción. Así puede haber un poco de confusión. Vamos a ver ahora un video que nos aclara este asunto. Respecto del requerimiento, ¿quién lo formula? El área-usuaria, ¿correcto? La norma ha previsto que el órgano encargado de las contrataciones, en algunos casos específicos por conocimiento, puede en efecto formular el requerimiento. No obstante, ello no significa que el área-usuaria no deba aprobarlos, ¿correcto? Entonces, es importante precisar que la responsabilidad funcional de la formulación del requerimiento le compete siempre al área usuaria. La excepcionalidad que digamos de que la norma haya previsto que en algunos casos el órgano encargado de las contrataciones pueda formularlo, no significa que el área usuaria no los tenga que aprobar, ¿correcto? Necesariamente el área usuaria los aprueba, los acepta y se hace responsable de estos en la oportunidad en la que tenga que verificar el cumplimiento de condiciones previo a la conformidad de la prestación. Ahora bien, ¿qué son o qué contienen los requerimientos? En buena cuenta, las características técnicas. ¿Qué son las características técnicas? Es la descripción objetiva y detallada de los requisitos funcionales, relevantes o condiciones de ejecución del objeto que se va a contratar. ¿Qué no podemos hacer cuando formulamos el requerimiento? Se encuentra prohibido incluir exigencias o requisitos desproporcionados, innecesarios, irrazonables y que no guardan relación con el objeto de contratación. Asimismo, se encuentra prohibido hacer referencias a marcas, tipos, fabricantes, procedencias en particular, salvo que previamente se haya aprobado un proceso de estandarización. ¿Qué incluye el requerimiento? Las características técnicas y los requisitos de calificación. Me preguntarán, pero Gisela, se denomina a la descripción objetiva, detallada de los requisitos, condiciones de ejecución de un objeto, ¿se les denomina características o se les denomina especificaciones técnicas o términos de referencia o expediente técnico? Veamos. Características técnicas es la denominación general, ¿correcto? Denominación general que se le otorga a la descripción objetiva, detallada de las condiciones en las que se va a efectuar una contratación, ¿correcto? Sin embargo, si queremos ser más específicos, vamos a señalar que las características técnicas para la contratación de servicios se denominan términos de referencia. Las características técnicas para la contratación de obras públicas se denominan expediente técnico, se encuentran insertas en el expediente técnico de obra. Y las características para la contratación de bienes se denominan especificaciones técnicas. Ahora,
Con respecto a los requisitos de calificación, estos no son sino los aspectos que van a permitirme como entidad determinar que un proveedor cumple con los requisitos que va a garantizar la ejecución idónea del contrato. Esa es la finalidad de los requisitos de calificación. Es por ello que forman parte del requerimiento, es decir, el área usuaria, que es la unidad orgánica que más conoce lo que se va a contratar, está empoderada, tiene la potestad, la facultad y la responsabilidad de determinar la descripción objetiva de lo que se requiere, ¿cierto? Y los requisitos de calificación, esto es, los aspectos que van a permitirme a mí establecer, garantizar en buena cuenta que el proveedor a quien voy a seleccionar va a contar con la experiencia, el soporte, el personal para una ejecución idónea del contrato. En el caso de obras públicas, el requerimiento va a incluir la identificación y asignación de riesgos, y asimismo también va a incluir las acciones de intervención para reducir o mitigar dichos riesgos. Va a incluir asimismo la probabilidad de ocurrencia de los mismos y el impacto que puedan tener en la obra pública. El requerimiento asimismo va a incluir las exigencias que la normativa que regula determinado objeto de contratación prevé. Se debe analizar asimismo si es necesario contar con prestaciones accesorias según la naturaleza de lo que se va a contratar, y de ser el caso, se va a tener que incluir en el requerimiento las características de estas prestaciones accesorias. ¿Se puede modificar el requerimiento? Es posible modificarlo, siempre contando con la autorización del área usuaria. ¿Hasta qué momento se puede actualizar, modificar el requerimiento? Hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. Correcto, eso es sobre contratación, ¿no? Para que ya quede claro estos términos. Vamos entonces a la última parte de esta sesión. Queda por explicar entonces que en relación a los expedientes técnicos, cuando son licitaciones del Estado, es obligatorio que publiquen los documentos, los cronogramas, las bases. Todo ese asunto debe estar publicado en la página web de la OCE. Ya específicamente en un registro que tienen que se llama SEACE. Ya. La página, bueno, es esta de aquí, seace.gov.p. Si no, la pueden buscar como en Google, SEACE, como cualquier otra página. Por esto de la pandemia y migración de datos, están cambiando a veces sus enlaces y puede que no funcione un día o 2 días, pero en general está disponible siempre, ¿no? Es una regulación del Estado, es obligatorio que tengan publicada esa información y que cualquier persona pueda entrar y revisar ya cuánto cuestan los proyectos, las obras públicas, y pueden revisar la documentación, incluso los expedientes técnicos, que es más o menos lo que nos interesa aquí en el curso, ¿no? La idea de esto es que puedan acceder pues a algunos proyectos que ustedes tengan noción o sepan que existen, ¿ya? Y averigüen e investiguen pues cómo ha sido el proceso, pero más que todo también cómo han sido las bases técnicas, los términos de referencia, los expedientes técnicos, y vayan aprendiendo, ¿no? Cómo se formulan. ¿Ya? Recuerden que este es un curso teórico, un curso de introducción. No les voy a enseñar yo a hacer un expediente técnico, no es un objetivo del curso, sino la idea es que sepan que existen estos asuntos y bueno, vayan tomándoles pues curiosidad en aprenderlos. Ya tendrán pues su curso de cómo hacerlo, pero no corresponde todavía en esta primera etapa de su formación. Así que esta es la página web, la muestra de la página web de la OCE, del SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones. Voy a mostrar un videito que demuestra cómo llegar hasta el expediente técnico, ¿no? Es un poquito fastidioso, pero se puede, ¿no? La idea es ir buscando la entidad, ir buscando el proyecto que se ha realizado de construcción, el proyecto de obra. Hay varios códigos que pueden mantener un mismo proyecto, pero va a bastar con que tengamos uno de ellos
o sepamos el nombre de la entidad, ¿no? Por ejemplo, de la universidad. ¿Ya? ¿Qué proyectos ha desarrollado la universidad? Podemos buscarlo aquí en esta página y podemos ver el expediente técnico y cuánto han costado y cuánto se han demorado. Vamos a ver el videito que nos va a mostrar los pasos. Hola a todos, en este video vamos a ver cómo descargar expedientes técnicos desde el portal del SEACE. Primero lo que hacen es el navegador y buscan al OCE. Entramos a su portal y entre ellos vamos a encontrar al SEACE, su buscador electrónico. Aquí vamos a búsqueda de procesos de selección en las opciones y nos aparece esta pantalla donde podemos buscar expedientes técnicos de alguna entidad que esté licitando o que haya licitado. Entonces voy a buscar, por ejemplo, al PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Aquí está. El objeto de contratación, en este caso voy a buscar una obra que sea del 2019, o sea reciente. Hay otros datos más específicos si estuviera buscando una obra en específico, pero no lo voy a rellenar. Y aquí en el código siempre tienen que actualizarlo, porque si lo ponen así, como está, y dan a buscar, les va a salir que actualicen el código. Ahí voy a poner a buscar, me sale el valor del código CAPTCHA es incorrecto. Lo tengo que actualizar, recién actualizado debo poner el código que me aparece. Entonces vemos que abajo nos sale una lista de las obras que hasta el momento han salido en el 2019. Ha salido una de 15 millones en San Martín y otra de 31 millones acá nada más en Lima. Vamos a ver esto. Nos lleva esta interfaz donde hay datos de la convocatoria, de la entidad, el cronograma de actividades, de los acuerdos comerciales por la realizado este proyecto, etcétera, etcétera. Y aquí en documentos por etapas. Cuando inician, siempre dan las bases administrativas y el resumen ejecutivo. Y luego lo que dicen si tuviera alguna observación. Vamos a darle a descargar aquí las bases administrativas. Mientras va descargando, en estas bases siempre cuelgan el enlace del expediente técnico. Lo están haciendo ahora últimamente, no todas las entidades lo hacen, solo algunas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Bien puede estar dentro del documento de la base administrativa el enlace, que dice sería un poco tedioso buscarlo. Tendrás que leer el documento. O también, como en este caso creo, nos te dan un Word aparte donde te redireccionan al enlace para poder descargarlo más rápido. Cuando el proceso está más avanzado a veces salen más documentos. Igual siempre ven las bases administrativas. Si hubiera correcciones les aparecerán las bases integradas. Descargan mejor la base integrada, que sería el documento actualizado de las bases administrativas. Vamos a esperar, ya falta poco. Por lo visto, todavía están en formulación de consultas y observaciones. A esto era lo que me refería. Ahorita todos podemos hacer consultas hasta el 24 de abril. A estas bases administrativas, donde están los términos del contrato, cómo se va a llevar el proceso y el expediente técnico. Si yo tuviera alguna observación al expediente técnico, se los haría llegar y ellos verían, ah, sí, tiene razón, falta esto en el expediente. Van y lo actualizan. Y así pueden actualizar el presupuesto, pueden actualizar los metrados, pueden actualizar lo necesario para que el expediente técnico salga bien.
y al momento de estar ejecutando la obra no tener algún percance que no se haya visto al inicio, ¿no? También cuando no lo pueden descargar, o sea, no encuentran el enlace, pueden ir a comprarlo siempre baratísimo, 5 soles, lo más caro que he visto es de 20 soles lo tienen el cliente. Pero para eso sí necesitan tener su código aquí como proveedores del Estado para poder comprar el expediente. O sea, como que se inscriben a esta licitación y luego van como constructora a solicitar el expediente, ¿no? Con un costo muy bajo para toda la información que podemos obtener de ahí. Listo, ya descargado. Le abriré un bar, acá están las bases y aquí está, como les decía, un Word aparte donde va a estar el enlace de descarga, por eso que no pesaba mucho. Ahora en 3 enlaces, lo que puede ser es que sea el expediente muy pesado, son 30 millones también, o que esté dividido en tres etapas, no sé, todavía no lo he revisado. Vamos a poner el primer enlace. El segundo enlace. Y el tercer enlace. Y aquí está, le manda a la nube de Electronic en su propio sistema y acá la han descargado. Como empieza 1.7 GB, va a demorar 2 horas en descargar. Este de aquí, si lo descargo, bueno, cancelando esto, pesa casi lo mismo, va a demorar 4 o 3 horas, dependiendo de la velocidad de su internet. Este de aquí es menos pesadito, 700 megas, pero igual va a demorar en cargar. Ustedes fijarían que descargue y acá seguramente van a encontrar las aplicaciones técnicas, los metrados, los cronogramas, los presupuestos, los planos, los estudios adicionales de suelo, de gestión de riesgo, etc. Bueno, eso sería todo. Todo es cuestión de buscar aquí nada más algún proyecto de alguna entidad que ustedes conozcan o tengan interés. Nada conmigo, será hasta el próximo video, nos vemos. Correcto, ya queda en la grabación también de esta videoconferencia, va a quedar incrustado pues este videito, voy a publicarlo apenas esté disponible la grabación para que puedan verlo una y otra vez. Pero el asunto es que de esta forma fácilmente podemos llegar a expedientes técnicos que nos interesan y revisar pues cómo han sido formulados, ¿no? En un afán pues académico, de que puedan aprender qué es lo que va ahí. Ya, estas son las páginas del CACE, este es el acceso directo, lo he dejado también en la página, en la parte inferior de esta diapositiva. Si gustan pueden hacer clic nada más allí y van de frente al buscador. Que por ejemplo en 10 minutos ubiqué la documentación de lo que es el proyecto de construcción de la Facultad de Ingeniería Civil. Durante años ya en esta universidad no se tenían aulas para ustedes. Se prestaban las aulas de otras facultades y era pues un inconveniente grande. Hasta que en el 2018 al fin se dio luz verde al proyecto y se construyeron las oficinas, las aulas, la facultad que ya está lista. Pero por el tema del coronavirus para esta sesión no se ha podido utilizar. Pero bueno, ya están ahí, ya se usan regularmente. ¿Bien? La página, como ven, es bastante sencilla, ¿no? Va a bastar con poner el nombre de la universidad, el año de la convocatoria y por aquí un captcha. Ustedes manejan eso mucho mejor que otros profesores. Van a ubicar entonces el proyecto de obra, de consultoría de obra primero. Esto es para ver los estudios previos, el cliente técnico. Y aquí están.
Ya aparece también la nomenclatura o el código del proyecto. Pueden buscarlo también de frente con este código, si les interesa, ¿no? Descripción del objeto del proyecto. Contratación de servicio de consultoría de obra, expediente técnico, para el mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ingeniería Civil. Este es de la contratación. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto le vale? 371.000 soles. Estábamos hablando del expediente técnico. No se ha construido nada todavía con ese monto. Ya el Estado gasta fuerte entonces cuando hace procesos de inversión, ¿no? Y este contrato lo gana obviamente una empresa para desarrollar el expediente técnico. Luego hay otra licitación para la obra. Veamos. Bien, siguiendo los pasos, ahí están los documentos publicados, las ofertas y todo el tema de acá. Está en este archivo adjunto. Recuerden, para descargarlos, hacen clic en los numeritos, en el peso de cada archivo. Ya esperan un ratito y pueden descargarlo. En el momento que quise hacerlo, estaba caída la página web del SEACE, así que no lo puedo mostrar en este momento. Pero seguramente ya hoy o mañana mismo ya deben estar disponibles. ¿Bien? Si tienen curiosidad en ver cómo ha sido esa documentación. Después les decía, hay otra licitación, ya esta vez con este código, que justamente ya es la obra en sí. Es el mismo proyecto, pero ya es un tipo de obra. La obra en sí, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Aquí está el montito. 23.093.799 soles. Ajá. Eso es lo que costó el pabellón de Ingeniería Civil de nuestra universidad. 23 millones nada más. En el Perú, ¿cuántos millones somos? 32, 34 millones de habitantes. Es como si le diéramos más de medio millón a cada persona. Ojo con eso, no son cifras pequeñas. Pero otra vez, estos son proyectos pequeñitos. Hay obras de 100 millones, de 500 millones, de 1000 millones. Así es, lluvia de millones. Por eso es que es bastante interesante pues trabajar licitaciones del Estado, ¿no? Esperemos que alguno de ustedes pueda dedicarse a ello, ¿no? Seguramente. Sigamos. También se puede ver, por ejemplo, el contrato de ejecución de obra. Ya, la contratista, la empresa que ganó, Ortelius Ingeniero, y se publicó el 28 de agosto de 2018. También podemos ver el contrato firmadito, ahí está, ese se salió, y con el montito ahí de los 23 millones. ¿Correcto? Eso fue lo que se hizo para que ustedes puedan tener un pabellón que no han usado hasta ahora, pero lo usarán. A continuación entonces voy a mostrar una exposición de este ingeniero que te habla ya en sí en detalle de lo que es el expediente técnico. ¿Ya? Espero que puedan revisarlo fuera del horario, porque si lo pongo acá pues todo completo de repente se hace muy largo, muy pesado, qué sé yo. Pero revísenlo completo después. Es muy interesante para ustedes y apuntarla pues todo el tema de lo que es un expediente técnico y lo que lleva. Bien, vamos a ver solo una parte. ¿Cómo están, amigos? En primer lugar, la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Capacitación en Ingeniería y Construcción, CECICO. Bienvenidos a este curso denominado Expedientes Técnicos para Obras Públicas. Soy el ingeniero Juan Miguel de la Torre Hostos y estaré acompañándolos en el desarrollo de este interesante tema. Bueno, en primer lugar, contarles algo de mi experiencia personal. Tengo ya más de 15 años en el sector construcción, tanto en lo que es la elaboración y revisión de expedientes técnicos, en la ejecución de obras, como residente de obra, como jefe de proyectos, y también en la supervisión o inspector de obras cuando he tenido la oportunidad de trabajar para entidades del Estado. Bueno, quien está relacionado con el tema de ejecución de obras públicas sabe que un componente muy importante es
contar con un expediente técnico correctamente elaborado. De no ser así, sabemos que esto va a llevar pues a problemas tanto con la empresa ejecutora, con el constructor y la entidad, pudiendo llevar inclusive hasta la paralización de la obra. Así que vemos que es importantísimo, fundamental, contar con un expediente técnico bien elaborado. Muy bien. Vamos a ver cuál es la agenda que vamos a tocar en esta primera clase. Van a ser 3 temas los que vamos a tocar. En primer lugar, definir qué es una obra. Punto número 2, los tipos de obras públicas. Y punto número 3, qué es el expediente técnico para obras públicas. Bueno, aquí estamos poniendo un énfasis para obras públicas. Efectivamente, no es lo mismo un expediente técnico entre privados que con el sector público, ya que digamos de alguna manera está pautado cuál es el contenido que debe contener un expediente técnico con el Estado. Muy bien. Punto número 1. ¿Qué es una obra? Vemos acá un par de gráficos, un par de imágenes. Tenemos un puesto de periódicos aquí en el lado izquierdo. Y este será una obra. Pues la mayoría de repente me dice que algunos dirán que sí, otros dirán que no. Bueno, porque sí, porque no. Les comento que este puesto de periódicos cuenta con unos planos de diseño. Miren, incluso tiene una forma hexagonal, ¿no? Tiene un diseño bastante armonioso con la ciudad. Posiblemente cuente con especificaciones técnicas de cómo debe ser construido, materiales que me indican cómo debe ser construido, sus medidas. Seguramente un presupuesto de cuánto cuesta este puesto de periódico. Y también todos los permisos y licencias municipales para su instalación. En la imagen de la derecha vemos aquí el terminal portuario en el Muelle Sur, en el puerto del Callao. Una mega obra de más de $600 millones, que también cuenta obviamente con planos de diseño, con especificaciones técnicas, presupuesto, una serie de permisos. Pero podemos decir que ambos son una obra. ¿Qué diferencia a uno de otro? Aparentemente podríamos decir que esto es una mega obra y esto es una obra pequeña. Pero veamos un poquito más cuál es la definición correcta de obra. He tomado como referencia para definir qué es una obra el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225, que en su sección de definiciones nos indica qué es una obra. Y también van a dar verdades dentro de lo que es el sector construcción, pues es el reglamento de la Ley de Contrataciones, digamos, quien ha desarrollado ampliamente, ¿no?, todos los escenarios, una serie de definiciones, una serie de conceptos, temas que intervienen dentro de lo que es la ejecución de una obra, entre ellos también el expediente técnico. Pero bueno, veamos qué es una obra para esta Ley de Contrataciones. Nos dice que es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren, acá viene la clave, dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Entonces, señores, toda obra requiere dirección técnica, un ingeniero que se encargue de su ejecución, en otras palabras, un supervisor también que se encargue o vele por la correcta ejecución de la obra, un supervisor inspector, y también con un expediente técnico. Y expediente técnico es una definición que ya la vamos a ver en un momento. Así que toda obra debe contar, dice, necesariamente con un expediente técnico. Muy bien. En el caso de los gráficos anteriores, pues uno de ellos
no contaba con un expediente técnico del puesto de periódico, sí, quizás con un pequeño boceto, con un pequeño plano, pero no un expediente técnico conforme al contenido que vamos a ver en las próximas láminas. Como segundo punto vamos a abordar los diferentes tipos de obras públicas que tenemos. En primer lugar vamos a hablar de las obras por administración directa. Bueno, esto tiene una normativa que es la Resolución de Contraloría 195-88, una norma ya bastante antigua pero sigue vigente, y que nos indica que una obra pública por administración directa es aquella en la cual el Estado utiliza sus propios recursos para realizar la construcción. Esto significa no contar con ningún privado o terceros, sino con su propio personal, equipo e infraestructura. Es decir, va a contar esta entidad del Estado, de repente una municipalidad, una municipalidad distrital, provincial, un gobierno regional, va a contar con su propio personal, con sus propios ingenieros, equipamiento, para ejecutar la obra. No va a hacer un contrato, una obra por contrato. Obviamente, esta obra pública también requiere de un expediente técnico para su ejecución. Otro tipo de obras públicas son las obras por encargo o convenio. Esto es cuando una entidad pública encarga a otra entidad pública la ejecución de una obra. A manera de ejemplo, he colocado aquí un convenio específico de cooperación entre el Ministerio de Transportes y CIMA Perú, ¿no? Los servicios industriales de la Marina. Entonces estas dos entidades que son del Estado firman un convenio de tal manera que ejecuta, en este caso CIMA, la obra que ha sido encargada por el MTC, y que obviamente también debe tener un expediente técnico. Muy bien, las obras por encargo o convenio. Y es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas de nuestro país. Tenemos aquí pues su portal, y a través de ella podemos ver toda una normativa y también usarlo como link para poder acceder a las diferentes obras que se ejecutan en nuestro país. Solamente en lo que es municipalidades tenemos por encima de las 1800 municipalidades, y bueno, una gran cantidad de obras que se ejecutan en el Perú anualmente, ¿no? Otro tipo de obras públicas son las obras por impuestos. Las obras por impuestos son un mecanismo por el cual un privado, en vez de pagar impuestos, realiza una obra pública para una determinada localidad o región. Y este sistema lo que busca es que los privados trabajen en beneficio de la sociedad. Tienen también todo un marco legal, en este caso es la ley 29230, o llamada también la ley de obras por impuestos. Otro tipo de obras públicas son las obras por la ley de la asociación pública privada, las APPs. Esta es una modalidad en el que el Estado junto a una o más empresas privadas garantizan un servicio público. Así que se combina la experiencia y los recursos privados para crear y sostener un servicio dirigido a satisfacer determinada necesidad. Muy bien. Por ejemplo, en el país, en el sector portuario, tenemos 8 terminales portuarios que están bajo esta ley. ¿Cuál es el contenido o qué es un expediente técnico? Muy bien. Nuevamente, sección de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Nos dice que un expediente técnico de obra
es un conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. Entonces esta es la definición de qué es un expediente técnico de obra. Si alguien pensaba de que no había pues una normativa al respecto, pues vemos que sí, en el caso de la Ley de Contratación del Estado, pues nos define cuál es el contenido marco de lo que es un expediente técnico de obra. Pero no es la única norma que tenemos al respecto. Ahora estamos viendo la definición de expediente técnico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta es la norma técnica G040, definiciones, donde también se define qué es el expediente técnico de obra. En el caso anterior era para definición para el caso del OCE, para obras que saca el Estado a concurso. En este caso del Reglamento Nacional de Edificaciones también nos dice la norma que son de aplicación indistintamente si son obras públicas o privadas. En este caso nos dice que el expediente técnico es un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características. Miren, esta palabra es importante. De manera explícita, ¿ya? No deja nada a la interpretación, no deja nada a la imaginación. Tiene que estar explícito en este documento. Tiene que estar claro como el agua. Explícito. Requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Está constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva, y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos de suelo, de impacto vial, de impacto ambiental, geológicos, etc. Y la relación de ensayos y o pruebas que se requieren. Entonces también el Reglamento Nacional de Edificaciones nos define, ¿no?, qué es un expediente técnico. Pero aún tenemos más normas. También tenemos lo que es la norma 073 vivienda, que refiere a lo que es la norma técnica de metrados, esta resolución directoral, que también nos define qué es un expediente técnico de obra. En realidad esta definición es bastante similar a lo que define el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el OCE. Sí, es casi exacta la redacción, así que vamos a pasarlo, pero quería dejarlo como referencia a la norma técnica de metrados. Ok, una definición más que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Solamente aquí un pequeño alcance. Al expediente técnico, el MEF o le llama expediente técnico o también le llama estudio definitivo. Y nos dice que el estudio definitivo o expediente técnico es el estudio, dice, que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios especializados que permiten definir el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de impacto ambiental, plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. Entonces, como vemos,
si es que quizás pensábamos que el expediente técnico no estaba definido o no sabíamos cuál era el contenido que este debía tener, pues todo lo contrario. Vemos que hay una serie de instituciones que nos definen qué es el expediente técnico. Muy bien. Sumado a eso, esto lo rescaté de una exposición que hizo el OCE. Dentro de un expediente técnico nos hablaban de estudios, ¿no? Estudios básicos, estudios específicos. Solamente para aclarar o complementar las definiciones anteriores que hemos vertido, los estudios básicos son, por ejemplo, ¿no?, lo que es la topografía, la mecánica de rocas, la mecánica de suelos. Y los estudios específicos son el estudio de canteras, estabilidad de taludes, por ejemplo, ¿no?, partículas de suspensión en agua, la hidrología, precipitaciones, calidad del agua, entre otros. Es decir, podemos dividir los estudios entre estudios básicos y estudios definitivos. Muy bien. Entonces, hasta esta parte ya nos debe quedar claro cuál es la definición de expediente técnico de obra. Pero sin embargo quería complementar sobre todo para aquellas personas que trabajan en el Estado y que quizás tengan la responsabilidad, ¿no?, de elaborar un expediente técnico de obra. Pues hay un documento importante, ¿no?, que debemos asegurarnos de tener, ya sea que tú eres la persona que va a ser responsable dentro de una entidad del Estado para elaborar un expediente técnico, o si de repente eres un contratista, ¿no?, que está buscando que ejecutar una obra. Bueno, en ambos escenarios, ambas partes tienen que saber lo siguiente. Nos dice la Ley de Contratación del Estado, voy a leer literalmente el artículo 41.2 de esta ley. Dice: tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico. Efectivamente, o sea, para ejecutar una obra necesariamente tienes que tener el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, ¿ya?, salvo que por características de la obra se permitan entregas parciales del terreno. Bueno, en todo caso, en ambos escenarios tienes que tener la disponibilidad física del terreno. En este caso, ¿quién tiene la responsabilidad de tener esa disponibilidad física? También nos dice la norma. En este caso, la entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega bajo responsabilidad. Es decir, amigos, estos documentos van de la mano, tanto lo que es el expediente técnico de obra como que también contar con la disponibilidad física del terreno. Y es responsabilidad de la entidad facilitar o tener todos los documentos para acceder a esta zona, a este terreno para la ejecución de la obra, ¿no? Anteriormente se le daba, en normas anteriores se le daba esa responsabilidad al ejecutor de obras, actualmente no. Eso tiene que la entidad asegurarse de tener o contar con la disponibilidad física del terreno. Muy bien. Sobre ese punto que acabamos de tocar, también estamos viendo aquí una opinión de la Dirección Técnico Normativa del OCE. A veces cuando hay algunas dudas al respecto sobre alguna parte de la norma y no nos queda claro, pues se puede efectivamente hacer una consulta al OCE. Esta Dirección Técnico Normativa emite opinión y en este caso la consulta fue justamente sobre la disponibilidad física del terreno en la contratación de ejecución de obras. Y bueno, nos responde en esta opinión técnica el OCE lo siguiente, ¿no? En este caso Senami consultaba sobre esa disponibilidad física. Nos dice el OCE:
Al respecto, la referida disposición tiene por objeto evitar que la ejecución de una obra se retrase por falta de disponibilidad del terreno, evitándose de esta manera sobrecostos que podrían originarse para la entidad derivados del atraso en la ejecución de la obra. De conformidad con lo expuesto, la disponibilidad física del terreno constituye un requisito esencial para contratar la ejecución de una obra, pues permite la libre ejecución de la obra en el lugar donde se requirió. Bueno, ni vuelta que darle. Tenemos que contar con la disponibilidad del terreno, que nuevamente reiteramos que está a cargo de la entidad. En este caso, si es Senami, entendería definitivamente quien está sacando contrato, seguramente alguna obra, pues debe contar con el terreno. Muy bien, hasta aquí esta primera parte de este curso. Hemos visto 3 temas muy interesantes, sobre todo lo que es la definición de un expediente técnico de obra. Nos vemos en la siguiente parte de la clase. Muchas gracias. Hasta allí solamente. Como les dije al principio, este es un video editado, cortado, el que he puesto. Son solo partes de la charla completa. Ya el video completo lo he puesto en el aula virtual. Es interesante que ustedes lo vean completo para que tengan todo el panorama de cómo se hace, pues, precisamente un expediente técnico. Aquí habla solamente de qué es y qué debe contener. No te da detalles de cómo se formula, ojo, ¿ya? Porque otra vez no es objetivo del curso que ustedes hagan los expedientes técnicos ahora. Eso ya es para otro curso, y no es ese de aquí. Bien, pasamos al siguiente tema. Estudios previos. Como hablábamos en la clase anterior también, la parte inicial de un proyecto de obra, un proyecto de construcción, son los estudios previos. Los estudios preliminares también le llaman, los que van a permitir, pues, determinar si es factible o no un proyecto, una obra de construcción. Y entre ellos están muchos, pero muchos estudios de suelos. Ya, presten atención entonces a este videito, que tiene que ver más o menos con la exposición que van a realizar la próxima semana. Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy, mi gente, es un video muy parecido ya a los videos que he venido haciendo anteriormente, donde les estoy mostrando o documentando un poco más acerca de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo. Entonces, el día de hoy va a ser algo muy parecido, pero también a la vez muy diferente. Porque la vez pasada, por si de pronto no te has visto el video, por aquí te voy a dejar el link. Hicimos el reconocimiento a un terreno donde vamos a hacer o estamos realizando la prefactibilidad de un proyecto de unas casas campestres. Esta vez estamos en este terreno en donde ya vamos a iniciar como tal el proceso de diseño, pero el día de hoy vamos a ver o vamos a conocer qué es lo que es, valga la redundancia, un estudio de suelo. Entonces la idea es que vamos a entrar, vamos a conocer, vamos a preguntarle a las personas qué es un estudio de suelos, cómo se realiza un estudio de suelos, qué herramientas se necesitan, porque la verdad realmente no tengo mucho conocimiento y experiencia en el tema, y hoy voy a aprender a igual que ustedes. Vamos pues. Entonces vamos finalmente a ver qué es lo que están haciendo. Y en este momento hicieron la primera perforación, ya van a hacer la segunda perforación. En este momento ya se están acomodando ahí para hacer la segunda perforación. Entonces la idea es que en este terreno vamos a realizar 3 perforaciones para llevarnos 3 muestras de diferente lado, en diferente posición, pues para así finalmente el ingeniero civil y con el estudio de suelos nos digan qué es la cimentación o cuál es la cimentación requerida para construir en este terreno. Bueno, señor Carlos, coménteme, ¿qué es un estudio de suelos? ¿En qué consiste un estudio de suelos? Bueno, el estudio de suelo consiste en hacer las perforaciones para mirar la capacidad aportante del suelo. ¿Ya? Para así mismo hacer el diseño de la estructura de la cimentación que se va a hacer. Ya. Entonces básicamente esto es el proceso que siempre tienen que hacer ustedes para poder hacer el estudio de suelo, o utilizan otras herramientas. ¿Cómo le llaman a esta herramienta? Básicamente
es el winche de perforación. Winche de perforación. Ah, listo. Interesante, interesante. Bueno, ¿por qué hacen primero la perforación? ¿Por qué siempre hacen una perforación antes de meter la maquinaria? Normalmente para ver qué rellenos se encuentran, y se hace solamente 50 centímetros y de ahí se empieza a hacer la penetración estándar. Ah, bueno, siempre son 50 centímetros. Sí, normalmente son 50 centímetros dependiendo del relleno que haya. Ajá. Si hay mucho relleno, entonces se baja más, hasta pasar esos escombros, cuando hay escombros. Cuando son rellenos suaves, se hace 50 centímetros solamente. Ya, bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Si por ejemplo estamos perforando y llevamos 2 metros, ya tenemos la maquinaria puesta y en 2 metros aparece una roca, ¿qué hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Si da más de 25 golpes por este martillo en 15 centímetros, se da por rechazo. Se da por rechazo el hueco. Sí, el hueco, ya, esa perforación termina ahí. Entonces ustedes tienen que correrse, desplazarse. Pues normalmente ya se termina ahí. Ya si necesitan bajar más, tocaría bajar con máquina de rotación, que ya es una máquina mucho más grande que esta. Que es un estilo como Sí, taladro. Exactamente. Eso sí perfora lo que sea. Coronas de diamante. Sí. Eso es más la demora armando a vuelta que enterrando el palo, ¿no? Pero Grífico, vea, a ver si se entiende eso. No, yo me encuentro en la calle o lo quemo porque no entiendo. Eso sí. No, ya lo... Bueno, entonces aquí ya se va a sacar la muestra de 6 metros de profundidad, sí, ¿no? eso, hasta 6. Es esta parte de acá nomás. Sí. Y eso uno ya, el ingeniero nunca lo llaman a uno a preguntarle, ¿qué es lo que dice ahí? Nunca, ya entienden. Yo que la mía es bonita, la de mi jefe, no entiende y no hay. Él es más fea que la mía, ¿no? Es que más fea que la tuya. Y los ingenieros lo entienden. Chinas. Y ya la entienden, sí la entienden. Sí, todos los ingenieros la entienden. Todos. No, y toda la rama hace lo mismo. Por ejemplo, cuando uno hace una medida, una cota, muchas veces las personas no las entienden, pero uno sí. Sí, claro. Arena le dices, ¿no? Ah, y ya arena, ¿no? 6 metros hasta aquí. Ya pura arena. Vea, pues, qué elegancia. Bien, pues aquí se ve... ¿Qué clase? Esta es arena con algo de limo, porque tiene algo de limo, pero muy poco. O sea, cuando la lavan, esto le dan granulometría. Y lo lavan y no queda nada. Sí. No queda nada de limo. Ajá. El porcentaje es muy poquito.
Es más, una arena fina, media y gruesa también hay. Ahí tenemos pruebas. Bueno, compañeros, entonces ya el estudio de suelo ha terminado. Aquí ya quedó el primer hueco, bueno, ya está tapado. Allá está el segundo hueco y el tercer hueco se realizó aquí. Son 3 muestras. Aquí ya se realizó el tercer hueco, mira, ahí se ven, ¿sí ven? Bueno, entonces básicamente les voy a resumir el cuento. ¿En qué consiste el estudio de suelos? Básicamente el estudio de suelos, como su nombre lo dice, consiste en mirar a ver cómo está compuesto este suelo. Nosotros vamos a construir, primero pues vamos a diseñar una construcción que no puedo decir el nombre por seguridad de nuestro cliente y por reserva del cliente, pero la idea es que vamos a comenzar a diseñar y a construir aquí una construcción, y antes de diseñarla pues necesitamos saber dónde vamos finalmente a construir. Entonces esto lo que nos permite a nosotros ver es qué cimentación debemos de aplicar en esta construcción. Entonces es recomendable para ustedes que si van a construir pues obviamente lo hagan con todos estos parámetros técnicos preliminares antes de la construcción. La construcción viene después. Primero exámenes, primero estudios. Estos estudios realmente son muy importantes, mi gente. Lo que vieron propiamente es una toma de muestras, ya, para lo que son estudios de suelo, estudios preliminares de una construcción. Ahora voy a explicar cómo va a ser la siguiente sesión, al igual que la sesión anterior y ya como habríamos quedado. Las sesiones número 3 de cada módulo va a ser una exposición de parte de ustedes. De igual forma, necesito que se agrupen, grupos de 2 nada más, son pocos ustedes todavía. Y la idea es que formen sus grupos de acuerdo pues a cómo tengan pues sus preferencias. Ya sabrán quién trabaja bien, quién trabaja mal, ya tienen la experiencia de otros cursos y del trabajo anterior. Así que elíjanse por afinidad, puede ser un grupo diferente a los que fueron el módulo anterior, no hay ningún problema si cambian. Pero el asunto es que yo les voy a dar los temas que se van a exponer, ustedes los van a elegir, se van a poner de acuerdo. Obviamente no va a haber 2 grupos que tengan el mismo tema, así como también el orden de la exposición. Ya les estoy dando cada vez más, bueno, la posibilidad, ¿no?, de que ustedes conversen, se organicen bien y ya eso quedaría en sus manos, ¿no? Los temas de exposición son estos: 2, 4, 6, 8 temas, bien, para que justamente puedan exponer todos los que están ahí en el salón, agrupados y toda la cosa. Y como les digo, el orden es indiferente, no hay un orden especial entre cada uno de ellos. Todos se tratan de estudios geotécnicos y ambientales. Van a tener que investigar sobre cada uno de ellos y exponerlo también de una forma clara para que el resto de sus compañeros también pues, se enteren, ¿no?, de qué se trata. Consiste entonces en explicar un tipo de estudio por grupo, un solo tema. Expondrán todos los miembros del grupo, que son 2. Y la exposición debe contener al menos el nombre y la definición del estudio, ya, de qué se trata el estudio propiamente dicho, cuál es la muestra que se analiza, ¿ya?, cuál es la muestra que se toma, un pedazo de tierra, un pedazo de pasto, ¿qué se toma, ya, para este ensayo específico, o qué es lo que se analiza, porque hay ensayos que no son propiamente dicho de suelos. Luego también explicar el proceso de la toma de muestra, cómo se captura la muestra en el suelo o la otra muestra que corresponde a cada uno de los estudios. Ya tiene seguramente pues unos pasos técnicos que van a investigar ustedes y los van a explicar sencillamente. ¿Y para qué sirve dicho estudio? Esto es importante. ¿Cuál es el resultado? Ya hay estudios que sirven para medir la resistencia a la compactación del suelo. Hay estudios que sirven para medir la capacidad portante, es decir, cuál es la capacidad máxima de peso que aguantaría ya encima suyo el suelo en relación a una estructura, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué voy a medir con eso? ¿Cuál es el provecho de realizar ese estudio? ¿Ya? Y como punto final, describir todos los posibles resultados del estudio. El estudio, por ejemplo, que me califica el tipo de suelo. El tipo de suelo puede ser arenoso, gravoso, qué sé yo, más. Otro tipo de estudios. Me puede salir como resultado que el impacto ambiental es alto, bajo, mediano, grave, qué sé yo.
Averigüen entonces cuáles son los posibles resultados del tipo de estudio que están exponiendo, ¿ya? Y obviamente pues qué significa cada uno de ellos, ¿no? La exposición entonces va a ser en el tiempo de videoconferencia, de hecho que vamos a extendernos un poquito más, ¿ya? Va a ser un tiempo límite de 20 minutos por grupo, así que no se extiendan demasiado. La idea es que sean puntuales y claros, ya que se expliquen todos estos 5 puntillos que estoy pidiendo pues sobre cada uno de los temas. Y ya está. Esa será nuestra sesión 3 de este segundo módulo. Y además sí, porque lo han estado pidiendo, un cuestionario más. Para esta semana, esta sesión 6, tendremos otro cuestionario de igual forma que la semana anterior. Eso va a ser al finalizar el horario de la videoconferencia que tenemos siempre para aclarar dudas. Termina esa videoconferencia, ya va a estar disponible el cuestionario durante 1 hora, pero el tiempo límite va a ser 30 minutos. Ya el tema de lo que son las preguntas va a ser simplemente todo lo que hemos hablado en esta sesión, todo el contenido que hemos hecho ahora. Por eso es importante que vean estos videos antes de esas sesiones de videoconferencia. El que no lo vio, ni modo, tendrá que hacerlo de forma rápida o veremos cómo hace. Y listo, eso es todo por ahora, nos vemos en la videoconferencia.